Ya, a ver, del grupo 1, ¿quiénes están? Levanten la mano, por favor. Solamente están 2. A ver. Ya, grupo 1 está Andrés Guachaya. Ya, empiecen, por favor. Van a compartir algo o van a hablar simplemente. Ninguno. Doctora, Sí. ¿se me escucha? Solamente vamos a hablar Ya, sobre la fase de impacto. ya. Yo voy a empezar hablando sobre que en la fase de impacto las reacciones psicológicas varían de acuerdo a las circunstancias sociales y particulares de cada persona. Ujú. ¿Alguien de mi grupo que me pueda ayudar con algo más? A ver, Andrea Ibáñez. Doctora, buenas tardes. Bueno, lo poco que hemos podido investigar, decía, ¿no?, que la fase de impacto nos trae reacciones psicológicas y que van a ir variando de acuerdo a las circunstancias, ya sean sociales y particularmente de cada persona. Y que este es el periodo en el que ocurre entre lo que es el desastre y afecta directamente a la comunidad. Ya. Muy bien, gracias, chicos. Levanten la mano los del grupo 2. Ya. A ver, Dalai. Carla. Ya, a ver, chicos, ¿van a compartir o no bajen las manitas? ¿O van a hablar nomás? Vamos a compartir pantalla, doctora, ¿nos puede permitir? Claro que sí. Ya, listo. Gracias, doctora. Listo. Consolidación ósea. Vamos a hablar de su definición o concepto. Este va a consistir en el proceso que inicia después de una lesión ósea, es decir, una fractura, en el cual es un conjunto de etapas que permiten la reparación del tejido. Esta lesión puede ser secundaria o trauma o osteométrica quirúrgica. Las características que se van a presentar es que en este proceso va a empezar en el mismo momento que ha sido el daño, va a haber va a ser su producción, por lo cual va a pasar por etapas en las cuales se va a producir la osificación endocrinal que tiene lugar en la formación del tejido óseo y en el eje periodo del embrionario, por lo cual mis compañeras van a disertar estas 4 fases por las cuales van a pasar la consolidación ósea. Bueno, en la primera fase, obviamente se produce la fractura, va a haber una hemorragia abundante durante un periodo de varias horas. Se forma un gran coágulo sanguíneo o hematoma de fractura. Seguimos con la segunda fase. Es cuando una red de hueso esponjoso une los bordes externos. Aparece un callo interno y un callo externo de cartílago y un hueso que estabiliza los bordes externos.
Dalai. Cuando en la red del hueso esponjoso los bordes externos aparecen, La tercera fase, por favor. el cartílago del callo externo que ha quedado sustituido por el hueso y los espoles de hueso esponjoso ahora unen los externos de fracturados. Se han eliminado y sustituido los fragmentos de hueso muerto y las zonas óseas más cercanas a la rotura. Continuemos con la cuarta fase. Es un primer momento, una prominencia señala el lugar de la fractura. Con el tiempo esta región se desmodelará y quedará pocos índices de su existencia. Doctora, tenemos un aporte más. Ya. También, Eh, perdón. Perdón, Dani. Seguido va. También vamos a presentar lo que son los tipos de consolidación. Estos van a ser dos. La primaria, en la que va a consistir la producción de la que va a ser cuando se produce una reducción de anatómica de los fragmentos y va a haber ausencia de movimiento. La secundaria es cuando se produce en fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o existe movilidad interfragmentaria. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora sí, dejen de compartir. Bajen sus manitos y el grupo 3, por favor. Levanten las manitos, grupo 3. Ya, ¿van a compartir también? Sí, doctora, vamos a compartir pantalla. Compartan nomás, no hay problema. Les voy a pedir, por favor, que como lo compartan, ya no veo quién habla. Entonces, me digan su nombre. Está bien, doctora. Bueno, nosotros somos el grupo 3, vamos a explicar sobre el cizallamiento. Los integrantes son Elan Quenta, Isabel Reina, Gunder Pérez, Fabiana Celeste y mi persona Jessica García. Empezamos, por favor, pasa la palabra a Erla. Doctora, compañeros, buenas tardes. En términos de medicina, el cizallamiento aplica a lo que se produce, bueno, a lo que puede emplearse de diversas formas, variando ligeramente su significado. Puede tratarse de una lesión que se produce cuando el paciente no es adecuadamente movido en la cama o en la silla en la que éste reposa, pero también puede tratarse de una deformación ósea o de una herida ocasionada por una cizalla. Seguimos con Fabiana Jiménez. Doctora, yo voy a hablar del concepto de cizallamiento, que se entiende por cizallamiento en la medicina, la fuerza que es aplicada o presión ejercida contra la superficie y las capas de la piel a medida que los tejidos se deslizan en planos opuestos, pero paralelos, lo que ocasiona una fricción que puede dar origen a lesiones en la dermis. Me pasa la palabra. Un buen ejemplo de cizallamiento se presenta cuando el paciente se mueve de la cama en la que se encuentra acostado, tirando de él para recolocarlo, o cuando él mismo se resbala de la silla en la que se encuentra, debido a que la piel se desliza en planos opuestos a la superficie. En este caso, la cama, se pueden producir lesiones que deben ser vigiladas. Isabel. Bien, el cizallamiento, en este proceso de cizallamiento también existe la deformación que sufre un hueso cuando el hueso es sometido a dos fuerzas que van en dirección paralela y sentido opuesto y que convergen hacia el hueso. Y entonces presenta una herida que se hace sobre la piel
y también una fuerza externa en forma de cizalla. Y no solamente el cizallamiento se presenta a nivel de la piel, a nivel de otros tejidos, también se presenta a nivel del tejido óseo. Eso es todo. Y bueno, ¿qué es el cizallamiento en traumatología? Término de biomecánica que llega a significar una aplicación de una carga en lo paralelo a la superficie de una estructura. La fuerza de cizallamiento es la cantidad de resistencia de un material respecto a la deformación angular doblez a partir de fuerzas de cizallamiento. También podemos encontrar las fracturas por cizallamiento. Estas son debidas a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto convergentes hacia el hueso. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, chicos. Muy bien. El grupo 4, por favor. Chicos, van bajando sus manitos. Grupo 4, levante las manitos. Empiecen, por favor. ¿Van a compartir o solamente van a hablar? Sí, doctora, voy a compartir yo pantalla. ¿Ya? Bueno, para mostrar alguna imagen. Exacto, no hay problema. Mientras tanto, tu otra compañera puede empezar, por favor, porque el tiempo pasa y hay otros compañeros también que tienen que exponer. Está bien, doctora. Ya, a ver, grupo 5. Sí, doctora. Ya, a ver, ¿quiénes son del grupo 5? ¿Solamente tú estás, Maricel? No, doctora. 5, doctora. Están los 5. No sé, pero somos Victoria, creo que Abel, Marisol, Maricel. Yo estoy aquí, doctora. Sí. Maritza Mamani. Marisol, creo que Maritza Mamani. Y yo. Ya, solamente veo 3 manos elevadas. El resto no se ve nada. Ya, empiecen por favor ustedes. Ya. La compresión es una estructura como un tumor que presiona en una parte del cuerpo como un nervio. Bueno, ese es mi concepto que yo de acá, doctora. Ya. Mayra. Después. Bueno, doctora, la compresión puede ser un proceso también físico, mecánico, que consiste en someter a un cuerpo a una acción de fuerzas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fuerza al levantar, hacemos que los discos de la columna vertebral se compriman, haciendo una fuerza ahí. También podemos decir la compresión a hacer al tipo de un vendaje para que un cuerpo se inmovilice, esté comprimido. Eso sería, doctora. Ya. ¿Quién ha hablado primero? Yo, doctora. Ya. Maricel. Ok. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más del grupo quiere acotar algo? Sí, yo, doctora. Ya, Marisa.
Quería decir que en la comprensión es una fuerza interna que soporta una estructura como resultado de de las cargas externas. Ya. ¿Algo más? Y que también la compresión se puede aplicar en múltiples direcciones. Ok. Ya. Gracias. El grupo 6. Bajen sus manitos, chicas, para que el grupo 6 pueda levantar las manitos. Omar. ¿Van a compartir algo o solamente van a hablar? Doctora, vamos a compartir. Ya. Nuestro compañero Teddy lo va a compartir. Teddy, ¿dónde está Teddy? Creo que no está. Doctora, aquí. Ah, es que como no tienes la mano levantada. Perdón, doctora, no la escuché. Comparte. Buenas tardes, doctora. Y le vamos a explicar el término que es inflamación. Siguiente, por favor. La inflamación es una respuesta protectora de los tejidos del organismo ante una irritación o una lesión que se caracteriza por 4 signos cardinales, que es el enrojecimiento, el rubor, el calor, la tumefacción, el tumor y el dolor. ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Es el daño que puede ser causado por agentes de distinta naturaleza. Por ejemplo, en el mecánico, como puede ser un golpe o una fractura. En el infeccioso, por alguna bacteria o virus. Y en el químico, por algún contacto de alguna sustancia agresiva, y entre otros. Siguiente diapositiva, por favor, Teddy. Ya, dentro de la inflamación tenemos tipos de inflamación, son 2, es la aguda y la crónica. Yo les voy a explicar lo que es la aguda. Comienza muy rápido y su duración es bastante corta, en la que predomina el exaudo y el fluido plástico y la acumulación de los linfocitos. Y es justamente como lo muestra en la imagen, ¿no? Ese es el tipo de inflamación aguda. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, doctora. Yo continuando les voy a hablar sobre la inflamación crónica, que se produce cuando la inflamación aguda no se resuelve, permanece en el tiempo, bien porque el patógeno no se puede eliminar, como en el caso de infecciones latentes, por la persistencia del cuerpo extraño o porque se desarrolla un problema de autoinmunidad. Doctora, eso es todo, pero nuestro compañero Omar participó con nosotros, solamente que no podía habilitar su micrófono. Trabajó con nosotros, pero... Ya, digamos que les voy a hacer. Digamos nomás, pero. Ya. Gracias, chicos. Bajen las manitos. El grupo 7. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo estás, Irma? Bien, doctora. Nosotros, el grupo 7, somos, bueno, mi persona, Irma Nicolini, Verónica Chuquimia y Brian Velázquez. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es callo blando, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos sobre callo blando, tenemos que remontarnos o ir directamente a lo que es el proceso de consolidación de una fractura, ¿verdad? Ese proceso de consolidación de una fractura, es decir, la cicatrización, puede ser de 2 formas, de forma primaria o de forma secundaria.
Generalmente la mayoría de las fracturas van a cicatrizar de forma secundaria, que es donde se presentan todas estas etapas de consolidación que nos venían describiendo mis compañeros, el grupo de Daniela Luna, ¿no es cierto? Dentro de esas etapas vamos a tener el callo blando. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en este proceso de cicatrización van a participar células osteógenas, que van a ser células remodeladoras de hueso, que en este caso son los osteoblastos. Van a ser quienes van a iniciar este proceso, digamos, de cicatrización hasta terminar en la consolidación de un callo óseo, que es la unión de los dos extremos óseos propiamente dichos, ¿sí? Ahora le voy a dar la palabra a mi otro compañero, que es Brian. Gracias, doctor. Buenas tardes. Se distinguen en varias etapas. 1, la hemorragia e inflamación asociada a necrosis. 2, el callo blando en proliferación de tejido, de granulación y de células fibroblásticas, que dan origen a la matriz extracelular. 3, el callo duro, información de huesos y cartílago, de nuevo originando unión ósea. 4, la remodelación del callo y reconstrucción de la estructura ósea normal. Gracias. Doctora, buenas tardes. Yo le voy a hablar un poco más sobre el callo blando. En la formación del callo blando van a participar capa interna y la capa externa fibrosa del periostio, el endostio y las células de la médula. Las características de esta etapa son la proliferación vascular, la migración y diferenciación de tejido conectivo, de células osteogénicas y su maduración a osteoblastos y osteoblastos. Hemos de señalar que los tejidos blandos situados alrededor de la fractura también participan de la reparación de la misma. Se distinguen de manera didáctica entre el callo medular y el periostio. Ok, bien. Gracias, chicos. Pueden bajar la manita. Por favor, ¿dónde está nuestro amigo? Abel, ¿a qué grupo pertenecías? Por favor, escribe en el chat. Doctora, mi compañero Abel pertenece al grupo 5 y no puede activar su micrófono, dice. Por eso. Vamos a poner Abel Mamani, ¿no ves? Bien, entonces... Doctora, ¿podríamos exponer el grupo 4, por favor? Ay, sí, verdad. ¿Ya han arreglado su situación? Compañera Julieta, ¿podrías compartir la pantalla, por favor? Está bien. Bueno, doctora, voy a comenzar hablando yo. Como un pequeño introductorio sobre la palabra torsión, son las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a una torsión que van a retorcerlo girando en dos direcciones contrarias. Va a seguir una de mis compañeras. Yo voy a continuar, doctora. La torsión va a llegar a ser como una fractura que una parte de la articulación, se podría decir, va a llegar a girar y la otra articulación va a llegar a quedarse en su propio eje.
El otro la otra articulación que se va a llegar a mover va a sufrir como una rotación o cuando ambos la han experimentado en un sentido contrario. Va a continuar mi compañera. Doctora, buenas tardes. Disculpe, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de un ejemplo que puede ser de torsión, ¿no? Como por ejemplo en gimnasia, ¿no? Decimos que se hacen torsiones cuando giramos alguna parte del cuerpo para realizar las diferentes actividades físicas. Por ejemplo, la gimnasta realiza una torsión doblando su cintura hacia atrás. No, las personas que realizan muchas torsiones con su cuerpo se llaman contorsionistas, por ejemplo, ¿no? Como yéndose hacia el tema de torsiones, doctor. Ya, está bien. ¿Algo más? Bueno, sí, yo doctora, bueno, quiero complementar, bueno, como mis compañeras ya explicaron más o menos ya sobre qué es torsión, bueno, en sí, es como que torcer una parte de nuestro cuerpo, o sea, girar, o sea, como girar nuestro cuerpo a un costado de izquierda a derecha, más o menos, y eso sería. Ya. Ok, chicos. Gracias, chicas. Muy bien. Doctora, Entonces, sí. disculpe, mi compañero Anthony Luna tampoco pudo encender su micrófono y le Sí. estaba escribiendo en el chat también. Ya he tomado Tuve ese nota, problema. no se preocupe. Ya tomé nota. Gracias, doctora. Como ustedes se han dado cuenta, existen términos como del primer grupo que es grande, se aplica en varias ramas, ¿no es cierto? Entonces, o en este caso de, como han leído sus compañeros, el cizallamiento, la torsión. Entonces son términos que son de un común general, pero que son aplicados mucho en el área de la salud, especialmente en la parte de traumatología. Entonces hay que considerar esas situaciones. Es por eso también que está destinada la tarea al glosario de términos, ¿no? Entonces, cuando ustedes busquen el significado del término que no han entendido o que no tienen la duda de ahora que se ha hablado, entonces ustedes van a buscar el significado, pero desde el punto de vista de la salud. ¿Ya? ¿Entienden? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Por favor, tomen en cuenta los tiempos. Esta tarea está programada, si no me equivoco, hasta el día jueves. ¿Ya? Entonces tienen bastante tiempo para realizar. Y el día viernes ya nos veríamos en nuestra otra clase. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Okay. Doctora, ¿va a haber un mínimo o máximo de palabras? Mínimo 10 les he dicho. Eso no está en la tarea, pero ahora les he dicho mínimo 10. ¿Ya? Bueno, si no hay más nada, entonces nos vemos el día viernes